Susan Miller se encontraba en la plataforma de observación de la nave diplomática, observando cómo la enorme estación del Consejo Galáctico crecía en la ventana. Después de décadas de buscar en las estrellas señales de vida inteligente, la humanidad finalmente había establecido contacto no solo con una civilización alienígena, sino con toda una comunidad de especies espaciales que abarcan miles de mundos a lo largo de la galaxia. Embajador, atracamos en 5 minutos, dijo el capitán Frank Warren, acercándose a ella en la ventana. Susan asintió, enderezándose su uniforme formal. Nuestra primera impresión importa. Frank, la humanidad cuenta con nosotros. El descubrimiento se había producido apenas 3 años antes, cuando se detectaron señales inusuales en los puestos de escucha del espacio profundo. Lo que siguió fue una oleada de esfuerzos de traducción de comunicaciones y, finalmente, esta invitación para presentar el caso de la Tierra para unirse a la comunidad galáctica. La nave atracó con una suave obturación. Susan condujo a su equipo de 12 diplomáticos, científicos y expertos culturales a través de la esclusa de aire hasta la estación alienígena. La arquitectura no se parecía a nada en la Tierra. Amplias curvas orgánicas se mezclaban con estructuras cristalinas que parecían desafiar la física. Fueron recibidos por representantes del Consejo. Corte diplomática, una mezcla de especies con diversos tipos de cuerpo. El delegado más alto, un humanoide de piel azul con 4 brazos, dio un paso al frente. Soy el jefe Thortech Leisen. Bienvenidos a la estación central Alfa. El traductor al oído de Susan transmitió las palabras con solo un ligero retraso. Gracias por su bienvenida. Susan respondió con una reverencia practicada. Venimos en paz y amistad con la esperanza de unirnos a su comunidad de mundos. La delegación fue escoltada a través de vastos corredores donde representantes de docenas de especies se movían a sus asuntos. Algunos lanzaron miradas curiosas a los humanos, mientras que otros parecían deliberadamente desinteresados. Después de un viaje a través de la estación, llegaron a la Cámara del Consejo, un enorme anfiteatro donde cientos de representantes estaban sentados en gradas. En el centro había una plataforma elevada donde Susan y su equipo recibieron instrucciones de esperar. El anciano del Consejo, un ser de piel grisácea y grandes ojos expresivos, se dirigió a ellos. Los representantes de la Tierra pueden presentar su caso para su consideración como miembros. Durante la siguiente hora, Susan describió los logros históricos de la humanidad y las posibles contribuciones a la comunidad galáctica. Habló de las diversas culturas y ciencias de la Tierra, avances, y la voluntad de aprender y crecer junto con otras civilizaciones. Cuando terminó, hubo un largo silencio antes de que el anciano del Consejo volviera a hablar. Ahora escucharemos las evaluaciones del Comité de Evaluación. Una criatura insectoide alta con exoesqueleto iridiscente dio un paso al frente. El Imperio Vexerario ha revisado los datos sobre la civilización humana. Los encontramos lamentablemente subdesarrollados. Su tecnología es primitiva y apenas alcanza una capacidad interestelar limitada. Más preocupante es su volatilidad emocional y su historial de conflictos internos. Uno por uno, los miembros del comité expresaron preocupaciones similares. Los humanos eran demasiado agresivos, demasiado impredecibles, demasiado primitivos. El juicio final provino del anciano del Consejo. La petición de membresía de la Tierra es denegada. La humanidad aún no está lista para unirse a la comunidad galáctica. Quizás en otro siglo. Puede volver a solicitar, si se demuestra un avance suficiente. Susan sintió que su rostro se sonrojaba de ira y vergüenza, pero mantuvo su compostura diplomática. ¿Puedo preguntar qué puntos de referencia específicos necesitamos alcanzar? Su especie debe mostrar una mayor unidad. Tecnología más avanzada y mejor control emocional, respondió el anciano. Eres simplemente demasiado volátil para ser miembro en este momento. 2 semanas después, la nave de Susan se acercó a la Tierra. El viaje de regreso había sido tranquilo, todo el equipo procesando su rechazo. En sus aposentos, Susan revisó sus notas por última vez antes de aterrizar. Mientras observaba los informes, algo le llamó la atención en los datos recopilados por los científicos Paul Green y Olivia Martínez. Patrones de radiación inusuales en las comunicaciones extraterrestres que nadie había analizado adecuadamente todavía. Computadora, consígueme una línea directa con la Dirección de Ciencia Global, dijo Susan con la mirada fija en las lecturas. Creo que debemos examinar más de cerca lo que trajimos. El rechazo había sido humillante, pero tal vez descubrieron accidentalmente algo que los extraterrestres nunca tuvieron la intención de revelar. Paul Green se inclinó hacia adelante en su silla de laboratorio, con la mirada fija en la pantalla holográfica que flotaba sobre su estación de trabajo.
Por tercera vez esa noche, ejecutó la simulación y, por tercera vez, los resultados desafiaron la física convencional. Olivia, ¿estás viendo esto? Llamó a su compañera de investigación, Olivia Martínez, desde su propia estación. Ojeras bajo sus ojos delataban semanas de trabajo incansable. Desde que el embajador Miller compartió los extraños patrones de radiación detectados en las comunicaciones extraterrestres, apenas habían salido del laboratorio. El patrón no es aleatorio, dijo ella uniéndose a él. Está ahí en cada pieza de su tecnología, sus comunicaciones, sus motores, incluso las señales de energía de sus estaciones. Tura. Paula sintió con la creciente emoción. Es como si estuvieran rozando la superficie de algo mucho más profundo. Solo están usando las ondas, pero se pierden todo el océano que hay debajo. 3 meses después del rechazo de la humanidad por parte del Consejo Galáctico, un pequeño equipo de las mentes más brillantes de la Tierra se había reunido para analizar todo lo recopilado durante la misión diplomática. Mientras la mayoría se centraba en la tecnología y la biología alienígenas, Paul y Olivia habían sido asignados para estudiar las firmas de energía. Si estamos en lo cierto, dijo Olivia, manipulando el holograma para mostrar sus cálculos. Hay una capa subespacial que se están perdiendo por completo. Es como si solo pudieran ver la luz visible, mientras que nosotros acabamos de descubrir la ultravioleta y la infrarroja. Paul pasó la mano por su aire enrarecido. La pregunta es si podemos acceder a ella. La respuesta llegó 2 semanas después, cuando su pequeño prototipo de generador cobró vida en la instalación subterránea segura. El dispositivo, no más grande que un horno microondas, comenzó a producir lecturas de energía que hicieron que el equipo de monitoreo funcionara mal. «¡Escala!», gritó Paul mientras sonaban las alarmas. «Estamos sobrecargando los sensores». Olivia ajustó rápidamente la configuración y las lecturas se estabilizaron en niveles que aún superaban con creces lo previsto. El director Nathaniel Carter llegó en menos de 1 hora, acompañado de militares y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. «Explíqueme qué estoy viendo», exigió Carter con su rostro normalmente severo, mostrando un extraño asombro mientras observaba el dispositivo que zumbaba suavemente. Paul se aclaró la garganta. «Señor, hemos descubierto lo que llamamos un pliegue de energía cuántica. Los extraterrestres usan algo similar, pero solo acceden a aproximadamente el 2% de su potencial. Este prototipo actualmente genera suficiente energía limpia para abastecer a una pequeña ciudad». «¿Y si se amplía la escala?», preguntó el general militar. Olivia respondió: «Teóricamente, un reactor de tamaño completo podría alimentar a todo el planeta, pero las aplicaciones van más allá de la simple producción de energía. Las propiedades del campo sugieren implicaciones para la manipulación de la gravedad, viajes más rápidos que la luz, incluso la transformación de la materia». La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. 3 días después, el proyecto Salto Cuántico se estableció oficialmente con una cooperación sin precedentes entre naciones que antes competían. Se construyeron instalaciones de investigación en lugares remotos de todo el mundo, cada una trabajando en diferentes aplicaciones del descubrimiento. En Washington, D.C., los líderes mundiales se reunieron en una reunión clasificada para discutir la estrategia. «El Consejo Galáctico nos llamó primitivos», dijo el presidente estadounidense, pero pasaron por alto algo fundamental en su propia comprensión del universo. La pregunta es respondida por el primer ministro chino: ¿nos acercamos de nuevo a ellos con nuestro descubrimiento o lo desarrollamos aún más? El primer embajador Miller, ahora ascendido a coordinador de respuesta estratégica de la Tierra, intervino. «Sugiero que lo desarrollemos hasta un punto en que la demostración sea innegable. No como un arma, sino como una puerta a un futuro que no pueden imaginar». 6 meses después del inicio del proyecto, la primera señal alarmante llegó desde estaciones de monitoreo del espacio profundo. Varias las naves del Consejo Galáctico habían cambiado de rumbo y ahora se dirigían al sistema Saúl. «Han notado las fluctuaciones de energía», dijo Paul durante una sesión informativa de emergencia. «Nuestros experimentos son visibles para ellos como un faro en la oscuridad cósmica». El director Carter asintió con gravedad. «Entonces necesitamos acelerar el cronograma. Si vienen a investigar, asegurémonos de tener algo impresionante que mostrarles». La nave de observación Vexeri se desprendió de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar. Sus avanzados sistemas de camuflaje se activaron. El capitán Mektur estaba de pie en la cubierta de mando, con las manos de 6 dedos entrelazadas a la espalda, mientras estudiaba el planeta azul verdoso que se mostraba en la pantalla principal. «Acérquense lentamente», ordenó. «Mantengan la amortiguación del sensor. Debemos comprender qué firma energética detectaron nuestros monitores de este mundo primitivo».
Desconocido para los Vexari, los sistemas de detección de la Tierra habían evolucionado drásticamente en los meses transcurridos desde su rechazo. Las estaciones de radar del espacio profundo detectaron la sutil distorsión de la luz alrededor de la nave camuflada casi de inmediato. En el cuartel general del Comando de Defensa de la Tierra, bajo las montañas rocosas, el general Heather Powell revisó los datos entrantes. Confirmado. El contacto coincide. La configuración de Vexeri de nuestra base de datos. Son cautelosos al permanecer más allá de la órbita de Marte. No enviarían solo una nave si tuvieran intenciones hostiles. Almirante Víctor Rodríguez. Esto es reconocimiento. Lo que ninguno de los oficiales de la Tierra sabía era que a bordo de la nave Vexeraria, el teniente comandante Eric Kim mantenía su cobertura. Como el único agente humano que había logrado infiltrarse en las operaciones del Consejo Galáctico, su posición como observador cultural en la nave Vexeri era precaria pero invaluable. Eric descargó cuidadosamente los registros de comunicación de la nave mientras realizaba sus tareas habituales. Los Vexari, como la mayoría de las especies del Consejo, subestimaron las habilidades cognitivas humanas y rara vez monitorearon sus actividades de cerca. El capitán informó al oficial científico Vexeri. Estamos detectando fluctuaciones de energía inusuales del tercer planeta. Annette. El patrón sugiere una manipulación avanzada de partículas más allá de su perfil tecnológico previo. Eric notó la preocupación en los múltiples ojos del capitán. Los Vexari estaban particularmente perturbados por el rápido avance de especies que consideraban inferiores. Más tarde esa noche, a través de un canal cuántico altamente encriptado, oculto dentro de un ruido de fondo estelar rutinario, Eric transmitió a la Tierra la señal de energía KVAR y Conid recomienda un DPL visible de capacidad clave en lugar de Satis y Arisui. El mensaje llegó al Consejo de Defensa Unido de la Tierra en cuestión de horas. El embajador Miller leyó en voz alta a los líderes reunidos. Si nos están observando, dijo el director Carter. Quizás deberíamos darles algo que valga la pena ver. Una semana después, comenzó la construcción de lo que se convertiría en la estructura espacial más ambiciosa de la humanidad. Se lanzaron componentes masivos desde múltiples centros espaciales en toda la Tierra. La actividad era imposible de ocultar, y la Tierra no intentó ocultarla. La nave de observación Vexari se acercó, dejando caer su camuflaje ocasionalmente para conservar energía mientras mantenía la vigilancia. Están construyendo una plataforma orbital, informó el oficial científico Vexeri. Varias naciones están contribuyendo con componentes. Este nivel de cooperación es inusual para ellos. Capitán. Me señaló. Quizás su rechazo del Consejo los ha unido en la Tierra. En una sala de reuniones segura, Miller se dirigió a los representantes de 50 naciones. La plataforma orbital tiene dos propósitos, explicó. Primero, como una demostración de nuestra nueva tecnología energética. Segundo, como una declaración que no se puede ignorar. ¿Qué dirá exactamente esta declaración?, preguntó el canciller alemán, Paul Green, avanzó mostrando un holograma de la estructura completa. Que la humanidad no será marginada. La plataforma incluirá una baliza cuántica visible a miles de años luz. Cuando se active, anunciará nuestra presencia a cada rincón de la galaxia. ¿Es eso prudente?, cuestionó el primer ministro indio. Nos arriesgamos a atraer atención no deseada. Eso es precisamente lo que queremos. Olivia Martins respondió, la atención es influencia. Si permanecemos callados, permanecemos excluidos. A medida que la construcción continuó durante los meses siguientes, la Tierra detectó naves adicionales ingresando al sistema solar. No solo Vexari, sino también observadores de otras especies del Consejo e incluso civilizaciones no alineadas. La transmisión final de Eric Kim antes de su extracción programada decía, las especies de focas murieron en la Tierra o la mayoría son curiosas en lugar de hostiles. QNNT-1 procedió con demostración. La plataforma orbital, llamada Aurora por la luz que pronto proyectaría sobre las estrellas, se acercaba a su finalización mientras la Tierra se preparaba para anunciarse a la galaxia en sus propios términos. Laura Wilson flotaba en el módulo de comando central de Aurora, observando cómo los técnicos realizaban los ajustes finales al masivo núcleo cuántico. A través de la ventana, la Tierra brillaba azul y blanca contra la negrura del espacio. Aún hermosa a pesar de las tensiones políticas que siguieron al rechazo de la humanidad por parte de la comunidad galáctica. Diagnóstico final completo. El científico jefe informó a Alan Johnson, su adjunto. La baliza cuántica está lista para la inicialización. Laura asintió con la cabeza. Sirio, comienza la transmisión de la señal de invitación. Con esa simple orden,
se activaron potentes transmisores a través de la plataforma orbital, enviando un mensaje en el protocolo de comunicación universal que habían aprendido del Consejo Galáctico. El mensaje era directo. La Tierra demostraría un avance tecnológico en exactamente 30 días terrestres e invitó a representantes de todas las civilizaciones espaciales a presenciarlo. En la enorme sala de reuniones del Consejo, el mensaje causó un alboroto inmediato. «Esta es una arrogancia sin precedentes», declararon los Bexuri. El representante y Ten temblaban de agitación. Se les consideró no preparados para la membresía, pero se atrevieron a convocarnos. El delegado Sorellano, un ser de estructura cristalina, respondió con más atención. Nuestras observaciones confirman que han logrado algo inusual. Quizás deberíamos saber qué es antes de despedirlos. Propongo que ignoremos esta exhibición primitiva. Los Bexeri insistieron en que asistir les otorgaría una legitimidad que no se han ganado. La moción fue aprobada por un estrecho margen, y el Consejo declinó oficialmente la invitación de la Tierra. Pero el mensaje no se había enviado solo al Consejo. En sistemas estelares distantes, especies independientes y mundos no alineados recibieron la misma invitación. Muchos sentían curiosidad por esta nueva especie agresiva que había desafiado la autoridad del Consejo tan directamente. Algunos vieron una oportunidad potencial en alinearse con una potencia emergente. En la colonia minera de Vega Prime, la gobernadora Sandy Wilson leyó la invitación de la Tierra e inmediatamente ordenó los preparativos para una delegación. La colonia llevaba mucho tiempo irritada por las restricciones de recursos del Consejo. Si la Tierra ha encontrado una manera de desafiar la superioridad tecnológica del Consejo, les dijo a sus asesores que necesitamos saberlo. Similar. Se tomaron decisiones en cientos de mundos. Las naves comenzaron a trazar rumbos hacia el sistema Saúl. De regreso a la Tierra, el embajador Miller recibió registro. Actualizaciones regulares sobre las embarcaciones que se aproximan. Estamos rastreando más de 300 aceptaciones confirmadas, declaró el Comando Unificado de la Tierra durante su sesión informativa semanal, que incluyó a representantes de varias alianzas comerciales importantes y mundos independientes. El Consejo le preguntó al presidente Álvarez. Oficialmente, como se esperaba, Miller respondió, extraoficialmente, hemos detectado varias embarcaciones de especies del Consejo que se aproximan bajo estatus de observador. La directora Carter sonrió levemente. No pueden resistirse. Las firmas de energía cuántica que hemos estado filtrando deliberadamente han despertado demasiado interés. En órbita, Laura Wilson supervisó los preparativos finales. El núcleo cuántico, corazón del avance de la humanidad, latía con una energía que desafiaba la física convencional. A su alrededor, la plataforma Aurora había sido diseñada no solo para su funcionalidad, sino también para un impacto dramático con una arquitectura panorámica visible desde grandes distancias. La doctora Wilson llamó a un oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de instrucciones de acoplamiento de los primeros en llegar. Laura miró la pantalla de seguimiento que ahora mostraba docenas de naves entrando en el sistema solar exterior. Algunas eran enormes, claramente diseñadas para misiones diplomáticas, mientras que otras eran pequeñas y rápidas, probablemente naves científicas ansiosas por analizar lo que la humanidad había descubierto. Asignen bahías de acoplamiento según el protocolo, ordenó, y alertó a Defensa de la Tierra para mantener el perímetro de seguridad. No se deben traer armas a bordo de la Aurora. Las siguientes 3 semanas vieron un flujo constante de naves alienígenas llegando a la órbita terrestre. La visión de tantas naves diversas rodeando el planeta creó una mezcla de asombro y ansiedad entre la población terrestre. Las noticias mostraban actualizaciones constantes con expertos intentando identificar las diferentes especies que llegaban para la demostración. Aún más sorprendente fue cuando varias naves de miembros del Consejo llegaron a pesar del rechazo oficial de la invitación. «Miren eso», dijo Alan Johnson señalando una enorme nave que se acercaba. «Es un crucero diplomático Bexerari. La misma especie que lideró la iniciativa para excluirnos». Laura sonrió. «Están preocupados. Deberían estarlo». A medida que se acercaba el día de la demostración, el espacio orbital alrededor de la Tierra se convirtió en la reunión más diversa de especies inteligentes que el sistema Saúl había presenciado jamás. Contra todas las expectativas, la humanidad había captado la atención de la galaxia. La plataforma de observación de la estación Aurora bullía de actividad, mientras los delegados de cientos de mundos se reunían. El espacio había sido diseñado con múltiples zonas ambientales para adaptarse a diversas necesidades atmosféricas, preferencias de gravedad y tipos de cuerpo. A través de enormes ventanas transparentes,
Los asistentes podían ver la Tierra debajo y la vasta colección de naves alienígenas. Alrededor de la estación, Laura Wilson se paró en la plataforma central intentando disimular su nerviosismo mientras se preparaba para dirigirse a la audiencia más diversa de la historia de la humanidad. Tras ella, el núcleo cuántico zumbaba silenciosamente, su verdadera capacidad aún oculta tras elegantes paneles. Representantes de la galaxia. Laura comenzó sus palabras traducidas instantáneamente a través de los dispositivos de comunicación proporcionados a todos los invitados. Gracias por aceptar la invitación de la Tierra. Hoy demostraremos una tecnología que redefine nuestra comprensión de la energía y la materia. En una sección especial cerca del frente, una delegación de Bexuri permanecía sentada rígidamente, con sus ojos compuestos fijos en el científico humano. Su tardía decisión de asistir sorprendió a muchos, pero su presencia confirmó la importancia del evento. Hace 3 ciclos galácticos estándar, Laura continuó, la Tierra fue considerada indigna de unirse a su comunidad. Nos dijeron que nuestra tecnología era primitiva y nuestra comprensión limitada. Esa evaluación pudo haber sido correcta en ese momento. Hizo una pausa permitiendo que su mirada recorriera a los alienígenas reunidos. Pero a veces estar fuera de un sistema permite ver lo que los de dentro no pueden. Mientras estudiábamos sus tecnologías, descubrimos algo fundamental que había sido pasado por alto por todas las civilizaciones espaciales durante milenios. Laura asintió a Alan Johnson, quien activó una pantalla holográfica que mostraba complejos patrones de energía. Así es como sus civilizaciones aprovechan actualmente la energía de los campos subespaciales. Y esto es lo que ella presionó para cambiar la pantalla, lo que descubrimos bajo esos mismos campos. El holograma se expandió para mostrar intrincados fluidos cuánticos fluyendo bajo el patrón de energía estándar. Incluso sin conocimientos técnicos, la diferencia era visualmente impactante, como comparar un simple boceto con un modelo tridimensional detallado. Murmullos se extendieron entre la audiencia. Varios científicos extraterrestres se acercaron a la pantalla, sus órganos sensoriales se enfocaron intensamente en la nueva información. Las palabras no pueden explicar completamente lo que hemos descubierto, dijo Laura. Así que, en su lugar, haremos una demostración. Asintió a su equipo. Los paneles de la pared alrededor del núcleo cuántico se retrajeron, revelando el corazón palpitante de Aurora. A diferencia de los reactores convencionales con sus componentes mecánicos, el núcleo cuántico parecía casi vivo, una masa de energía cambiante y arremolinada contenida dentro de estructuras cristalinas. Lo que están viendo es un pliegue cuántico estable, una conexión directa con la estructura subyacente de la realidad misma. Lo llamamos el nexo cuántico. Laura activó una secuencia de control simple. El núcleo se iluminó y, a través de la aurora, los sistemas que habían estado inactivos cobraron vida. Las luces de la estación se intensificaron. Pero lo más impresionante fue que la gravedad cambió, volviéndose perfectamente normal en la Tierra en todas las secciones simultáneamente, independientemente de la configuración previa. Conversión de energía al 500% de eficiencia, informó Allen. Todos los sistemas son nominales. Un científico Maraxi, una especie conocida por su avanzada comprensión de la física de la energía, dio un paso al frente. Imposible, dijeron. Los requisitos de energía para los campos gravitacionales unificados superarían la capacidad visible de sus reactores por miles de factores. Laura sonrió. Exactamente. Sin embargo, aquí estamos. La demostración continuó mientras Laura activaba varios sistemas. Un campo protector envolvía la aurora, visible como un sutil brillo que se extendía hacia afuera. A diferencia de los escudos convencionales que requerían una entrada masiva de energía, este mantiene la estabilidad sin un consumo aparente de energía. Las aplicaciones se extienden mucho más allá de la producción de energía. Laura explicó, viajes más rápidos que la luz sin limitaciones convencionales, reconfiguración de la materia, adaptación ambiental e innumerables otras que apenas comenzaban a explorar. Desde el sección Bexuri, una figura alta se levantó. Esto es claramente un engaño, declaró el observador Sr. Kravex. Ninguna especie podría dar tal salto de la tecnología primitiva a esto. Debes haber robado este conocimiento. Laura permaneció tranquila. Esperábamos escepticismo. Por eso hemos preparado una demostración más dramática. Presionó un control final. Fuera de la estación, en el vacío del espacio, una pequeña sonda se desprendió de Aurora y se movió a un área despejada. Mientras los representantes reunidos observaban, la sonda pareció plegarse sobre sí misma, desapareciendo por completo solo para reaparecer instantáneamente en
el lado opuesto de la órbita de la Tierra. La plataforma de observación estalló en exclamaciones de asombro y conversaciones apresuradas a medida que las especies de toda la galaxia se daban cuenta de las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Daniel Foster subió a la plataforma diplomática cuando Laura terminó su demostración. La sala permaneció un hervidero de conversaciones emocionadas y preocupadas entre los representantes alienígenas. Como el recién nombrado embajador de la Tierra para las relaciones interestelares, llevó el peso del futuro de la humanidad en sus siguientes palabras. Distinguidos representantes. Daniel comenzó con su voz profunda cortando la conmoción. Lo que tienen lo presenciado hoy es solo el comienzo de lo que la tecnología del nexo cuántico puede lograr. Ya hemos desarrollado aplicaciones prácticas más allá de la producción de energía. Con un gesto, activó otra pantalla holográfica que mostraba varios dispositivos, desde herramientas médicas portátiles hasta componentes de naves espaciales. La Tierra se encuentra en una encrucijada. Continuó. Podríamos desarrollar esta tecnología solos o podemos compartirla con quienes reconocen a la humanidad como iguales. La declaración quedó en el aire, su implicación era clara para todos los presentes. Esto no era una petición de aceptación. Era una oferta con condiciones. Proponemos una nueva asociación de intercambio tecnológico, abierta a todas las civilizaciones que deseen participar. La Tierra compartirá los avances del nexo cuántico a cambio de un acceso justo a los recursos galácticos, el conocimiento y las redes comerciales. La delegación Bexerari se levantó de inmediato. Su traductor transmitió las palabras de su portavoz. El Consejo solo determina la distribución de la tecnología en todo el espacio civilizado. Esta oferta no autorizada socava la estabilidad galáctica. Antes de que Daniel pudiera responder, un representante del colectivo Altarion avanzó, una alianza flexible de mundos independientes. El Consejo habla solo por sus miembros. El Altarion dijo que su piel iridiscente reflejaba la luz. Muchos de nosotros hemos esperado siglos para tener acceso total a tecnologías que el Consejo considera restringidas. Si la Tierra ofrece una alternativa, estamos ansiosos por discutir los términos. Más delegados expresaron su apoyo, creando una división inesperada en la Asamblea. Especies que anteriormente habían sido socias silenciosas en los asuntos galácticos ahora vieron la oportunidad de avanzar en su posición. Las mandíbulas del portavoz de Bexerari chasquearon con agitación. Se advierte que la asociación con una especie primitiva no reconocida conlleva graves consecuencias diplomáticas. El Consejo considerará cualquier acuerdo bilateral con la Tierra como una violación de los acuerdos de control de tecnología galáctica. Eso suena notablemente a amenaza. Daniele respondió con calma. Seamos claras, la Tierra no busca alterar el orden existente. Simplemente deseamos contribuir con nuestro descubrimiento y al mismo tiempo recibir un reconocimiento justo por nuestra contribución. Hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera la asamblea. Sin embargo, si nos vemos amenazados, ya hemos desarrollado aplicaciones defensivas para esta tecnología que harían desaconsejable la acción militar. La afirmación no era del todo cierta. Los sistemas defensivos aún eran en gran parte teóricos, pero los representantes reunidos no podían saberlo. Un miembro más pequeño del Consejo, el Abenlique. Pele se alejó del grupo principal del Consejo. El cónclave de los Peler desea iniciar conversaciones independientes con la Tierra sobre esta tecnología. Retiramos nuestro apoyo a la postura de los Bexuri. Esta declaración conmocionó a la Asamblea. Los Peler fueron la primera especie del Consejo en romper filas, pero durante la hora siguiente dos más lo siguieron. El Frente Unificado del Consejo Galáctico comenzó a desmoronarse ante la mirada de todos. A medida que la reunión se disolvía en intensos debates, Daniel se reunió en privado con representantes de 20 mundos clave. En una sala de conferencias más pequeña, comenzaron a redactar el marco para lo que eventualmente se llamaría la Cooperativa Cuántica, una nueva asociación interestelar centrada en el avance de la Tierra. El embajador advirtió al representante de Altarion: los Bexari no aceptarán este desafío a su autoridad en silencio. Controlan la flota de batalla más grande del cuadrante. Daniel asintió con gravedad. Hemos anticipado esa respuesta. Incluso ahora, las defensas de la Tierra están siendo equipadas con tecnología de nexo cuántico. Fuera de la estación Aurora, el primer resultado concreto de los eventos del día se hizo visible cuando varias naves no consulares maniobraron para posicionarse protectoramente alrededor de la Tierra. Un gesto simbólico que tuvo un peso político significativo. En su canal seguro, Daniel recibió un mensaje urgente del Comando de la Tierra. Se detectó actividad de la flota Bexari en la estación de retransmisión de Próxima.
Múltiples naves de guerra cambiando de rumbo hacia el sistema Saúl. Llegada estimada en 3 días. El mensaje confirmó lo que temía. La demostración había funcionado quizás demasiado bien. Ahora la humanidad necesitaba prepararse para las consecuencias de su anuncio galáctico. La almirante Grace Rodríguez se encontraba en el puente del Defensor EDS, la primera nave terrestre equipada con un motor Nexus cuántico completo. A través de la ventana principal, observó cómo las naves alienígenas aliadas se organizaban en posiciones defensivas alrededor de la Tierra. La flota era más pequeña de lo que le hubiera gustado, pero la muestra de solidaridad de las razas no consulares fue alentadora. Los sensores de largo alcance del almirante confirman que el grupo de batalla Vexeri ha entrado en el sistema solar exterior. Reportó al teniente Kevin Barnes 17 buques de guerra, incluyendo su buque insignia, el Damenens. Grace asintió con expresión tranquila a pesar de la gravedad de la situación. ¿Funcionan correctamente nuestros sistemas de detección cuántica? Sí, almirante. Estamos rastreando sus vectores de aproximación con una precisión del 99,8%. Los Vexeri claramente esperaban que su aproximación estuviera parcialmente enmascarada por la interferencia del cinturón Kuiper. Pero los nuevos sensores de la Tierra, mejorados con tecnología cuántica, ahora podían detectar las sutiles distorsiones en el espacio que incluso las naves camufladas creaban. Abran un canal a todas las naves terrestres y aliadas, ordenó Grace. Cuando el oficial de comunicaciones asintió, ella habló con claridad. Este es el almirante Rodríguez. La flota vexaria alcanzará el perímetro defensivo en aproximadamente 6 horas. Recuerden su entrenamiento. Nuestro objetivo es la demostración, no la destrucción. Mantengan sus posiciones hasta que se les ordene lo contrario. En la estación Aurora, Daniel Foster y representantes de 12 especies aliadas monitorearon el conflicto que se aproximaba desde el centro de comando. El transbordador diplomático que había llegado 2 horas antes estaba atracado en una esclusa de aire segura. Embajador, solicitan su presencia, dijo un miembro del personal señalando hacia la sala de conferencias. Dentro, Daniel encontró a 3 miembros del consejo que habían llegado en secreto, separados de la delegación Vexeri principal. El embajador Foster comenzó la representación de Touran. Su cuerpo cristalino brillaba bajo las luces. Varios miembros del consejo desean negociar una solución pacífica, pero carecemos de la autoridad para retirar a la flota Vexeri. No queríamos esta confrontación, respondió Dango. Pero nos defenderemos si es necesario. Te creemos, dijo el diplomático Pele, por eso estamos aquí con una propuesta. Antes de que pudieran continuar, el sistema de alerta de la estación se activó. La nave insignia Vexari ha aumentado la velocidad, anunció que la trayectoria actual de la estación los llevará a la órbita terrestre en 3 horas. De vuelta en la defensa, Grace recibió la información actualizada y tomó su decisión. Mover el grupo interceptor a estas coordenadas. Ordenó marcar una posición muy por delante de la línea defensiva principal de la Tierra. Es hora de mostrarles lo que podemos hacer. 3 naves terrestres acompañadas por 2 naves aliadas rompieron la formación y aceleraron hacia la flota Vexeri que se aproximaba. Sus movimientos eran diferentes. Naves espaciales tradicionales. En lugar de los patrones de combustión esperados, parecían deslizarse a través del espacio mismo, cubriendo distancias de maneras que desafiaban la física convencional. En la nave insignia Vexari, el almirante Tebor observaba con desprecio las naves que se acercaban. Ordenó preparar disparos incapacitantes. Los humanos y sus aliados debían aprender su lugar. Los masivos sistemas de armas Vexari activaron señales de energía que destellaban a través del espectro electromagnético. Cuando las naves terrestres estuvieron dentro del alcance, el dominio disparó una barrera de armas de energía diseñadas para naves enemigas sin destruirlas. Lo que sucedió después asombró a todos los que observaban. A medida que los rayos de energía se acercaban a las naves terrestres, simplemente desaparecieron absorbidos por los campos invisibles que rodeaban las naves. El defensor y sus compañeros continuaron su aproximación completamente desarmados. «¡Imposible!», gritó el oficial de armas Vexeri. «Impactos directos confirmados». El almirante Tebor miró con incredulidad cómo la pequeña flota terrestre tomaba posiciones alrededor de sus naves de avanzada. Desde el defensor, Grace abrió un canal con la nave insignia Vexari. «El almirante Tepcor, este es el almirante Rodríguez de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Acabamos de demostrar nuestras capacidades defensivas. Podríamos haber devuelto el fuego, pero elegimos no hacerlo. En cambio, les ofrezco esta demostración».
Asintió a su oficial de armas. Un momento después, un pulso de energía emanó del defensor e inundó la flota Vexuri. Al pasar, todos los sistemas de armas de las naves Vexuri se apagaron. Hemos desactivado temporalmente sus capacidades ofensivas. Grace continuó, se reiniciarán en una hora, lo que les dará tiempo para reconsiderar su enfoque. La Tierra no busca conflictos, pero no nos dejaremos intimidar. En la estación Aurora, Daniel Foster recibió el mensaje de que el sistema defensivo había funcionado perfectamente. Se dirigió a los representantes del Consejo con renovada confianza. Ahora, sobre esa resolución pacífica que proponías. El gran salón de la Asamblea en la estación Aurora estaba lleno a capacidad. Representantes de más de 300 mundos, incluyendo a todos los miembros del Consejo Galáctico, se reunieron para la histórica firma del Acuerdo de Cooperación Cuántica. Habían pasado 2 semanas desde la humillante retirada de la flota Vexeri y el panorama político galáctico se había transformado por completo. El almirante Tebor, una vez el orgulloso comandante de las fuerzas Vexeri, ahora se sentaba silenciosamente en la parte trasera de la delegación, despojado de su antigua autoridad. La fallida acción militar contra la Tierra había desencadenado una crisis política dentro del imperio vexerario, con facciones moderadas que tomaban el control e impulsaban reformas. Daniel Foster se encontraba en el centro de la asamblea, flanqueado por el equipo de liderazgo de la Tierra y representantes de la nueva coalición. Hoy marca no solo un nuevo capítulo para la humanidad, sino para todas las civilizaciones espaciales que él comenzó. El Acuerdo de Cooperación Cuántica establece un marco para el intercambio de tecnología, la colaboración científica y la defensa mutua que trasciende viejas divisiones. El documento que tenía ante él representaba meses de negociación condensados en 2 intensas semanas. Su clave. Disposiciones. Remodelarían la sociedad galáctica, regularían el intercambio de tecnología del nexo cuántico, la abolición de las políticas de restricción tecnológica del Consejo y una nueva estructura de gobierno con representación proporcional en lugar de la jerarquía anterior. El antiguo sistema del Consejo cumplió su propósito durante milenios. Daniel continuó, pero se construyó sobre la exclusión en lugar de la inclusión. La nueva cooperativa interestelar dará la bienvenida a todas las especies que cumplan con los estándares éticos básicos, independientemente de su nivel de desarrollo tecnológico. Desde su posición cerca de la delegación terrestre, Grace Rodri es observada con satisfacción. La acción defensiva que su flota había tomado ya se estaba enseñando en los ejércitos de toda la Tierra. Al demostrar poder sin destrucción, la humanidad había mostrado un camino diferente hacia adelante. Cada mundo firmante albergará un centro de desarrollo cuántico. Daniel explicó donde científicos de varias especies trabajarán juntos para expandir nuestra comprensión de esta tecnología de forma segura. El ex anciano del Consejo reiteró mientras el coordinador de transición se acercaba al documento. Su firma simbolizaría el antiguo orden aceptando la nueva realidad. La Asamblea Galáctica reconoce la contribución de la Tierra y da la bienvenida a la humanidad como socios plenos en nuestro futuro compartido. Ellos declararon formalmente antes de añadir su marca al acuerdo. Uno por uno. Un representante se adelantó para firmar. La delegación Vexari dudó brevemente antes de que su nuevo líder diera un paso al frente y añadiera su firma a la creciente lista. En órbita alrededor de la Tierra, ya había comenzado la construcción de lo que se convertiría en la Instalación Central de Investigación Cuántica, una enorme estación diseñada para albergar a científicos de docenas de mundos que trabajan en colaboración. El ingeniero Joseph Taylor supervisó la instalación del núcleo cuántico principal, más grande que cualquier otra construcción previa. Secuencia de calibración completa, informó su asistente. El núcleo es estable y funciona al 120% de su capacidad proyectada. Joseph sonrió al observar cómo las lecturas de energía se estabilizaban en su rango óptimo. Envía un mensaje al director Carter. Dígale que estamos listos para comenzar la siguiente fase. La diplomática cercana, Linda Harris, dirigió una visita para representantes de 17 mundos que habían expresado interés en establecer la primera colonia interestelar verdaderamente colaborativa. El motor cuántico permitirá tiempos de tránsito de menos de 1 semana al sistema Próxima Centauri, explicó mientras veían los planos holográficos de las naves coloniales. El asentamiento servirá como punto de encuentro entre la Tierra y la comunidad galáctica en general. De vuelta en el salón de actos, la ceremonia de firma concluyó con un momento que se registraría en archivos históricos de miles de mundos. A medida que se añadía la firma final, la estación brilló brevemente con una suave luz azul.
Una demostración inofensiva pero espectacular del campo cuántico que ahora conecta todas las naves e instalaciones equipadas con la nueva tecnología. Daniel Foster observó a los representantes reunidos y se permitió un momento de reflexión. Hace menos de un año, la humanidad había sido considerada indigna de ser miembro de la galaxia. Ahora la Tierra se encontraba en el centro de un nuevo orden interestelar. Este no es el final de nuestro viaje, sino el verdadero comienzo. Dijo. Juntos exploraremos el potencial del nexo cuántico, no solo para la energía o los viajes, sino para el avance de todas nuestras civilizaciones hacia una mayor comprensión. Al concluir la asamblea, naves de docenas de mundos formaron una guardia de honor alrededor de la Tierra, no como una medida de protección, sino como un gesto de respeto. El planeta que había sido excluido de la comunidad galáctica ahora se alzaba como su nueva y más brillante esperanza. En laboratorios, cámaras diplomáticas y centros militares de toda la Tierra, la próxima generación de humanos se preparaba para ocupar su lugar entre las estrellas. No como recién llegados rogando por ser aceptados, sino como innovadores que habían cambiado para siempre el curso de la galaxia.